Y si te digo que a Nueva York hay que venir con hambre de cultura, con hambre de conocer, con hambre de estar rodeado de gente, con hambre de comprobar por ti mismo, probar cosas diferentes. Si no vienes así, no te va a gustar Nueva York. Y hoy en el episodio de Serendipia vamos a hablar de esa gente que viene a Nueva York y que no le gusta, que no se siente conectado. ¿Por qué pasa eso en una ciudad tan multicultural como esta? En un lugar donde puedes encontrar de todo. De eso voy a hablar mis reflexiones hoy en el episodio de Serendipia. Bienvenido a otro episodio de Serendipia. Hoy estoy en Bryant Park, un lugar, de hecho, mi parque preferido de toda la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Porque en medio de todos estos grandes edificios, de estos rascacielos, de esta ciudad caótica, se abre este espacio como una manera de respirar, de estar tranquilo. Es casi verano y ya, bueno, pues los neoyorquinos, los turistas, la gente que visita, está aquí tirada en el césped, compartiendo, sentada en una silla, tomándose un café. Ahora mismo hay unas protestas allí, otras por allá, de diferentes temas. Pero, ¿por qué quiero hablar de este tema hoy en el episodio de Serendipia? De que por qué pienso, o quiero debatir de que Nueva York no es para todo el mundo. Quédate porque sobre eso voy a estar hablando y lo voy a estar haciendo desde aquí, desde Bryant Park, mi sitio preferido de toda la ciudad. Serendipia. Nueva York ofrece muchísimas cosas, pero que ofrezca muchísimas cosas la ciudad no quiere decir que conecte de igual manera con todas las personas. Para mí este es un punto especial porque está en el mismo centro de la ciudad, como decía, a pocas cuadras de Times Square. Aquí detrás está la Biblioteca Pública de Nueva York, una institución no solo para la lectura, sino para los científicos, para los estudiantes. Muchísimas películas, series y de todo tipo se han grabado allí. Nueva York, como decía, ofrece mucho, pero el que ofrezca no quiere decir que todo el mundo va a encontrar aquí lo que viene buscando. Especialmente para los cubanos y los latinos, Nueva York, si no está relacionado con un estilo de vida o con influencias de alguna manera que tienen que ver con el mundo occidental o referencias occidentales, no va a conectar contigo. Va a conectar contigo más ciudades como Miami, que tiene playa, que tiene bares, que tiene la fiesta constantemente, Texas, ahora mismo Kentucky, que aquí en Estados Unidos, o otros lugares del mundo que te vas a sentir mucho mejor. Y esto es un milagro que hay ahora mismo sol aquí en Nueva York, porque casi nunca hay, por eso todo el mundo está sentado en el parque. Pero sentarse en un parque, aquí, sentarse en la hierba, sin nada más que hacer que simplemente mirar a tus alrededores, ver la gente pasar, disfrutar el momento, tomarte un momento para ti, no es algo que sinceramente mucha gente disfrute, porque no tiene que ver con mucha gente. Por eso creo que cuando vayas a venir a Nueva York, si tienes pensado visitar la ciudad, si tienes pensado conocer el centro del universo, porque además es una ciudad que se vende muy bien. En todas las agencias, en todos los lugares, Nueva York se vende como el centro del universo, la capital del mundo, donde puedes encontrar todo, la ciudad que nunca duerme. Y al venderse de esa manera, pues crea muchas expectativas. Y además, la iconografía cinematográfica, arquitectónica, el poder encontrarte con estrellas en cualquier lugar, llama también muchísimo la atención. Pero te voy a dar un consejo, que si vienes a Nueva York, tienes pensado venir a Nueva York, investigues un poco qué son las cosas que te gustan, qué es lo que te atrae, por qué quisieras venir a la ciudad más allá de tirarte las 4 fotos en el puente de Brooklyn o en Times Square o ver la Estatua de la Libertad. ¿Qué son las cosas que realmente resuenan contigo y que no podría faltar si tú visitas esta ciudad? Ese es mi consejo. Mucha gente cuando va a venir a Nueva York me pregunta: Froilán, ¿cuáles son las cosas que no se me deberían pasar a la hora de visitar la ciudad? ¿Cuáles son esos consejos que tú me darías para visitar la ciudad de Nueva York? Bueno,
Este video se va a convertir en eso, en esa especie de video para enviarle a un amigo cuando te comente, no, quiero ir a Nueva York, ¿qué me puedes decir? Pues aquí están mis recomendaciones. Lo primero, haz una lista de todo lo que quieres hacer, de las cosas que de verdad te llaman la atención, de las cosas que de verdad tú quisieras ver y que resuenan de alguna manera contigo. No pretendas ver todo eso en 3 días. En solo 3 días ver todas las cosas no te va a dar tiempo, no te va a alcanzar y no vas a poder de alguna manera disfrutar como tú lo quieres hacer. Otra cosa, no tengas miedo coger el metro. Es sucio, es 24 horas, es un poco ruidoso y un poco atemorizante, pero no tengas miedo, el metro te va a llevar a cualquier parte de Manhattan, de Brooklyn, de Queens, del Bronx o Long Island, que son los 5 grandes barrios que se divide la ciudad. No tengas miedo porque el metro va a ser tu amigo. Si vas a venir durante más de una semana, cómprate esa tarjeta ilimitada por 7 días, que ahora mismo vale unos $32, y con él puedes entrar y salir cuantas veces quieras. Así que quédate para que conozcas más de qué esperar de una visita a Nueva York y por qué esta ciudad no es para todo el mundo. Deja que saque el vejigo. Otra cosa, trae buen calzado. Estos no son el mejor ejemplo, pero trae zapatos cómodos porque vas a caminar lo que nunca has caminado, yo dijera, en toda tu vida aquí en Estados Unidos. Nueva York es una ciudad de caminar, es una ciudad de muchas escaleras. Para subir y bajar al tren tienes que tomar escaleras, así que vas a estar caminando. Un consejo que te doy, una semana antes de tu viaje aquí a Nueva York, empieza a caminar por tu barrio, camina lo más que puedas, para que los dolores los pases en la casa y no los pases aquí mientras estés de vacaciones y entonces tengas que pasar tiempo en el hotel o en el lugar donde te estés quedando recuperándote de los dolores. Zapatos cómodos y prepárate para caminar mucho, mucho, mucho. Pero cámbiame el caminar es la mejor manera sin duda de disfrutar la ciudad porque vas a ir a tu paso y vas a ir a conocer y te vas a encontrar con diferentes lenguas que van a ir alrededor de ti. Pero un consejo, está prohibido en la ciudad de Nueva York caminar lento. Los New Yorkers, las personas que viven en esta ciudad, te van a empujar, te van a gritar y te van a decir que te quites del medio. Si te pones y te embelezas mirando los edificios y mirando las cosas, hay que caminar rápido, rápido. Cruza la luz, cruza la acera, rápido, camina. Ve al lugar que vas sin mucha musaraña o estás perdiendo el tiempo. Parece loco lo que te voy a decir con este sol que ahora hay ahora mismo, pero prepárate para el clima. El frío de Nueva York no es una brisita de diciembre, no es un frío cualquiera, es un frío de ropa térmica, de capas, si vas a venir en invierno, porque hay mucha gente que le interesa venir en la ciudad durante Navidad. Si vas a venir en verano, ven preparado también, porque es un calor sofocante, pegajoso, insoportable. Esta ciudad está hecha de concreto y acero y todo eso con el sol se calienta y transmite un calor tremendo, las calles van a apestar, hay homeless en las calles con malos olores, con basura. Las ratas, que eso es otra cosa que preguntan, sí las vas a ver. No vas a ver al maestro Splinter, pero sí vas a ver muchas ratas. Son tan New Yorkers como los New Yorkers, al igual que las palomas. De hecho, las palomas están protegidas por la ciudad de Nueva York y no puedes matarlas, atraparlas. Te puedes buscar serios problemas por eso. En el caso de las ratas, si ves una y la puedes matar, mátala o desvívela. Otra cosa es que no esperes que los neoyorquinos sean amables contigo. Es lo difícil de vivir en una ciudad vitrina como esta, donde todo está en exposición, donde todo quiere ser visto y donde eso choca con la vida diaria tuya. Quizás tú vives en un barrio como New Yorker, medianamente turístico y hay mucha gente constantemente alrededor. Sinceramente, tú quieres mucha gente alrededor de tu casa todo el día, tirándose fotos, llamando, hablando, queriendo entrar, queriendo... No. La característica principal del neoyorquino es que no es muy amable, es un poco brusco y rudo. Sin embargo, si tienes un problema, cualquier dificultad en el metro, en una calle, no dudes en pedirle ayuda a cualquiera, porque el New Yorker es rudo, pero a la hora de ayudar te va a extender tu mano y te va a ayudar. Si no te interesa el arte, si no conoces de arte moderno,
si eso no es lo que te llama, no tienes nada que hacer en el MoMA. Solo para tirarte la foto, pagar el precio de entrada e ir, tampoco. Por eso te decía al principio del video que busca cosas que de verdad te interesen. Busca cosas que de verdad resuenen contigo y que tengan que ver con tu experiencia que vas a venir buscando aquí. La comida no es barata, es un poco cara. Un café a lo cubano te puede salir entre 4 y 6 dólares. En esa lista que vas a hacer, también busca otros lugares que no estén dentro de Manhattan, que por supuesto va a ser el área más cara de toda la ciudad de Nueva York. Recuerda que Nueva York es un estado más grande, aunque lo que la gente viene a vacacionar y a visitar es el área metropolitana. Busca barrios como Queens, el Bronx, Brooklyn, donde también hay lugares muy bonitos, cosas muy interesantes que ver, y sigue siendo Nueva York, una experiencia un poquito fuera del área más turística donde viene todo el mundo. No todos son museos, pero también hay experiencias inmersivas. De hecho, en este canal yo tengo uno que es Mercer Labs, que puedes verlo, te dejo el enlace para que veas este episodio de Mercer Labs, pero está también las experiencias inmersivas de Harry Potter, Friends, también está el juego del calamar, muchísimas otras relacionadas con Nueva York, relacionadas con este tipo de cosas que puedes ver. Hay a quien dice, bueno, voy a Nueva York y ¿qué hago? Yo no podría venir a Nueva York, por ejemplo, ese es mi gusto, hay quien no, pero para eso sí tienes que entender inglés, ver una obra de Broadway, que son tan famosas en el mundo entero, y en toda la calle de Broadway, en todo ese distrito, ahora están poniendo el Buenavista Social Club, que es relacionado con la historia de esta agrupación cubana y de estos grandes músicos cubanos que se unieron para crear el Buenavista Social Club. Si vienes a Nueva York por este tiempo, puedes hacer ese plan. Está en inglés, pero la música es en español. Ya iba caminando y iba una muchacha y iba hablando. Quiero ver a qué hora es el show de Broadway. Esa es otra cosa que te quería decir. Si no sabes inglés, puedes sacar show de Broadway que vas a conocer. Por ejemplo, grandes obras de Disney como El Rey León y Aladino. Y también puedes ver esta que a mí me encantó, Harry Potter y el Niño Maldito, que es totalmente increíble la producción, de cómo se mueven, de cómo hacen todo. O Molino Rojo, que todos en Cuba, en todos los lugares hemos visto esa película. Sácalo y si puedes, ven ya con tus tickets desde antes, saca todo por el teléfono, haz todo un cronograma de más o menos 2-3 cosas diarias para que no te sobrecargas. Y si entre un museo que vas a visitar y una obra de Broadway te encuentras algo que te llama la atención, te dé tiempo poder hacerlo, poder disfrutarla. No tengas que estar caminando tanto, corriendo de un lugar para otro, cogiendo un tren, bájate de un tren, coge un taxi, muévete para otro, y tengas tiempo de caminar la ciudad, que es como mejor se disfruta. Estas son las entradas al subway. Estos lamparones verdes te van a indicar que son entradas al subway. En cada una de las entradas te vas a encontrar las líneas del tren que pasan por una de ellas. Por ejemplo, aquí Bryant Park, Quinta Avenida, pasa B, D, F, M y el tren 7. Como es una locura, como es un subway que funciona las 24 horas del día, no para, hay problemas en las líneas, hay trenes que se atascan, hay situaciones que te van a impedir llegar, quizás en algún momento puede pasar, al momento justo al que tú querías ir a ese lugar. Por eso, cuando tengas una actividad, cuando tengas algo que ya sacaste, que ya tienes reserva, permítete una hora de tiempo para llegar a ese lugar, para estar en ese lugar, si es una cosa muy importante que no permite un atraso o cambiar la entrada, porque puede ser que el tren se demore, que haya un cambio de líneas y de local que va parando, va a express, y entonces tienes que luego regresar o se pasa tu parada. No sé, date tiempo para llegar al lugar con calma. Otra cosa muy importante que me pregunta la gente cuando va a venir a Nueva York es que le dé opciones de dónde quedarse. Si vienes un poco perdida, quedarte en Manhattan es la mejor opción, pero no es la más barata.
Como te decía, el tren te va a llevar a todos los lugares. Así que sacar un hotel que te salga más barato, que esté en Queens, que esté en Brooklyn y vas a estar a 10, 20 minutos del centro de la ciudad, está bien, no está mal, lo puedes hacer. Así que eso está en tu decisión. Esto que voy a hablar, no todo es malo en Nueva York, no todo y ahora voy. Bueno, tú dirás, este video todo es malo, que si las ratas, que si las palomas, de que si los neoyorqueses son molestos y agrios, que te van a empujar, que te van a estafar. No, todo no es así. También hay muchísimas cosas buenísimas en esta ciudad y que te van a cambiar la vida. Esta ciudad te va a cambiar la forma de ver la gente, te va a permitir estar cerca de la gente, algo que en otras ciudades no tienes. Vas a encontrar arte, cosas nuevas, novedosas, en cada esquina que vayas. La gente también es muy amigable y hay mucha gente como tú también disfrutando de la ciudad, que está descubriendo y asombrándose de todo lo que ve. Puedes encontrar comida de cualquier parte del mundo hecha por manos que provienen de esas culturas, que le van a dar el sazón y le van a dar ese toque perfecto que tú estás buscando. Y vas a encontrar amistades, puedes ser quien quieras ser, a la hora que quieras ser, puedes salir a la hora que quieras, y te dé la gana. Va a haber cosas para hacer en Nueva York, va a existir lugares abiertos. Puedes irte a un rooftop, tomarte un trago y mientras te estás tomando un trago, detente un momento a pensar, estoy en Nueva York, estoy en la capital del mundo, me estoy tomando un trago y detrás tengo el Empire State, o estoy en este lugar maravilloso, en el río, en el Hudson, y detrás tengo el skyline de la ciudad. Esas cosas tienes que de alguna manera aprender a valorarlas y te va a hacer tu estancia en Nueva York mucho, mucho mejor y más maravillosa. Dale. Todos los días también hay cosas gratis que hacer en los parques, en las esquinas. El mismo Times Square, que es tan famoso y la gente quiere, no, yo quiero ir a ver a Times Square. Times Square es una esquina llena de pantallas. Después que la veas, ya vas a pasarte 4 días mirando las pantallas de Times Square. Hay un website que te voy a dejar en la descripción donde dicen las cosas gratis que hay todos los días ahí mismo en Times Square. En Central Park, en Bryant Park, en los museos, en galerías, en muchísimos lugares. Hay muchísimas cosas muy interesantes para hacer. Así que ya lo sabes, con este video te va a servir mejor para que prepares tu próxima visita a Nueva York desde Serendipia. Chao. Abur. Acabas de escuchar Serendipia con Froilán Fontela. Si quieres más, búscanos en las plataformas sociales y comparte este episodio. Serendipia.